Bueno, segundo vídeo del día de hoy. Os quería hablar de los miedos y la aceptación voluntaria de los miedos. Si alguien me viera en el pasillo antes de un examen a lo largo de la carrera, si alguien viera el panorama, vería la mayoría de gente dando saltitos, nerviosa, rascándose la cabeza, con la cabeza gacha, un semblante serio, repasando los últimos apuntes. Y si esa persona fuese un observador atento, miraría los rostros y me vería a mí. Y me vería a mí, alto, erguido, no muy alto, con una sonrisa en la cara. Una sonrisa feroz. Una sonrisa que dice, hemos venido a pelear y estamos listos. Y me he dado cuenta que automáticamente, de hecho tenía una playlist para los exámenes, una playlist con música épica, básicamente, que me decía a mí mismo, vamos a la batalla. Y vamos a la batalla a ganar. No vamos a arrastrarnos y sobrevivir, vamos a machacar al enemigo. Y creo que es algo que ha influido muy positivamente en la forma en la que afronto los conflictos. A la hora de hacer algo que te da miedo, a la hora de hacer algo difícil, hay tres reacciones posibles. Una es, te congelas y no haces nada ante una situación que te da miedo. Otra es, intentas huir. Y otra es, decides enfrentarte a ello. Por motivos del argumento vamos a juntar el congelarse y el huir como actitudes indefensas. No puedo hacer nada contra esto. Bien, lo que muestra la investigación en psicología es que si afrontas los miedos voluntariamente, o si dejas que los miedos te cubran y quieres irte corriendo y salir de ahí lo antes posible, afecta a los procesos fisiológicos del cuerpo. Afecta a qué genes se activan. Eso afecta a la codificación de las proteínas. Afecta a tus niveles de estrés, tus hormonas. Afecta a la secreción de sustancias que favorecen el desarrollo de nuevas conexiones neuronales y afecta a cómo asimilas la experiencia en una situación posterior. Si una experiencia es difícil o aterradora y tu respuesta es quiero salir de aquí ya, no puedo más, por favor sacadme de aquí, es muy fácil que se te cree un trauma. Es muy fácil que la próxima vez que suceda te bloquees. Y así es como, si dejas que eso se vaya construyendo, es así exactamente cómo se crea un miedo paralizante, un terror, una fobia a los ascensores, a los espacios abiertos, una fobia a lo que sea. Sin embargo, si en lugar de eso decides enfrentarte voluntariamente a ese miedo, descubres generalmente que eres más fuerte de lo que podrías haberlo hecho. O aunque no salgas exitoso de la batalla, estás orgulloso de saber hasta dónde has llegado, de haberlo dado todo. Y nunca sales con sensación paralizante de miedo. Esto lo he experimentado también mucho en la escalada últimamente, porque he estado yendo bastante a escalar en roca. Y para aquellos que no lo hayáis hecho, da mucho miedo. Da mucho miedo hasta el punto de que es fácil que te dé pánico. Hay un momento en el cual estás en la roca y dices, sácame de aquí, bájame, no puedo más. Y sucede, y nos ha sucedido a todos los que hemos hecho escalada. Sin embargo, es muy fácil identificar que hay días en los cuales hay días y hay gente en los cuales estás que te comes el mundo y la misma situación de miedo dices, vamos allá, si nos caemos, nos caemos. Le tiras, te caes y dices, qué excitante ha sido esto, otra vez. Y le tiras y abres las vías. Y hay días en los cuales no, hay días en los cuales mentalmente estás fatigado y te subes a la pared y peleas, pero dices, no estoy a gusto en la pared, no estoy a gusto enfrentándome a los miedos hoy. Y no solo eso, es muy interesante porque
el número de balas que tienes en un día para enfrentar los miedos es bastante limitado. Tienes cierta cantidad de miedos a los cuales puedes enfrentarte en un día. Y puedes haber abierto 2-3 vías que momentos en los cuales dices verdadero miedo, estoy muy por encima de la chapa, tengo que seguir y esto no es nada seguro y como caiga, tengo la sensación de que me voy a dar un ostión impresionante. De esos, puedes pelear 5 o 6. Después tu cerebro dice, no podemos más con esto. Descanso, por favor. Y al final del día es muy común sentirte incómodo y con mucho más miedo que al principio del día. Ahora, lo que es muy importante es que los procesos fisiopsicológicos que se suceden cuando tomas una vía o la otra son muy diferentes. Y que cuando tomas la vía de esto me da miedo, pero voy a pelear por ello, cuando conviertes ese miedo en agresividad, en competitividad, en valor, en coraje, las cosas salen y generalmente te das cuenta de que eres mucho más capaz de lo que podrías. Un ejemplo que me resulta muy ilustrativo es cómo se enseña a la gente con fobia a los ascensores a dejar de tenerles miedo. Y no les vas a convencer de que no da miedo. Ellos te van a argumentar. Se puede soltar el cable, te puedes caer y te puedes chafar contra el suelo. ¿Por qué me iba a meter en esa caja? Y es un argumento totalmente válido. Te puedes decir, no, porque esto aguanta, tal. Y ellos dicen, sí, pero existe una posibilidad de que esto suceda. Y es cierto. Entonces, ¿cómo les enseñas a lidiar con ello? Les pones a 20 metros de un ascensor y dices, ¿puedes estar aquí? Sí, aquí estoy bien. Bien, vamos a 15 metros. ¿Puedes estar aquí? Estoy un poco incómodo. Vale, nos quedamos aquí. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que ahora estoy bien. 13 metros. ¿Cómo estás? Uf, bastante incómodo. Vale, nos quedamos aquí. Y así, hasta que llegan a lo mejor a 12 metros y dices, uf, yo por hoy ya está. Estupendo. Al día siguiente, otra vez, empiezas con 15 metros. ¿Qué tal aquí? Hoy los 15 metros se sienten bien. Un poquito más, un poquito más. Pero lo importante aquí es, no tienes que empujar a la persona a acercarse al ascensor. La persona tiene que decidir que quiere enfrentarse al miedo del ascensor. Lo mismo sucede en la escalada. A todo el mundo que ha hecho escalada le da bastante miedo caerse una vez que estás por encima de la chapa, porque es una caída de 2-3 metros y aunque estás atado, para tu cerebro no estás atado, para tu cerebro estás a tropecientos metros del suelo y te vas a matar. Entonces, da bastante miedo. Sin embargo, da menos miedo si te dejas caer que si te caes. Es decir, si estás por encima de la chapa y dices, pilla que me voy, y haces así, ¡pum!, y te dejas caer, y caes, y recibes, eso es aceptable. Intentar apretar, y acercarte cada vez al límite hasta que resbalas y te caes, eso es terrorífico. Entonces, ¿cómo afrontas el miedo a caer sin querer? Afrontándolo voluntariamente. Es decir, subes un poquito a la altura de la chapa, te dejas caer, caes medio metro. Uf, está bien. Puedes empezar incluso antes de saltarte. Te sientas en la pared, te sientas en el arnés y te aseguras, vale, el 8 está aguantando. Vale, el arnés está aguantando, la chapa de ahí está aguantando, bien. Estás un poquito por debajo de la chapa, algo muy cómodo, te dejas caer. Venga, vamos a la altura de la chapa, te dejas caer. Un poquito por encima de la chapa, te dejas caer. Por encima de la chapa, te dejas caer. Y así hasta que llegas al punto que te da pánico. Y en el punto que te da pánico dices, vale, aquí este movimiento me da miedo porque si lo hago me puedo caer. Bien, voy a hacerlo y me voy a soltar. Así sé qué sucede si fallo. Y lo haces y no intentas salvarlo y a ver si te caes, sino que si tienes que coger aquí, haces así, toco y me dejo caer. Y entonces notas cómo haces, ¡uf! Ya está, me lo he quitado de encima, ya sé lo que sucede. Y en el siguiente intento, lo más seguro es que vayas y lo intentes. Y si lo consigues, y lo primero, seguramente irás con mucha más decisión y darás mucho mejor de ti, lo harás mucho más tranquilo y lo más fácil es que lo consigas. Pero en caso de que no lo consigas, te caerás
Y lo más importante, esa caída no te producirá un trauma. Porque la gente cuando cae, lo ves. Ves que hay gente, como mi amigo David, que se cae, se sacude un poco, aúlla en medio de la montaña y dice, ¡otra vez! Y hay gente que se cae y se quedan cogidos a la cuerda, hechos una bola, con una posición encogida, como diciendo no, han sufrido un trauma. Ahora bien, en los segundos posteriores al trauma, tienes capacidad de decisión cómo lo vas a asimilar. ¿Vas a dejar que eso te paralice o vas a darle la vuelta y convertirlo en algo positivo, en energizante, en ¡uf! ¡Qué chute de adrenalina! Vamos para adelante. Lo mismo sucede con las acrobacias. Cuando fallas una acrobacia, es muy fácil traumatizarse en una acrobacia. Es súper común ver a alguien que ha tenido una mala caída y no ha intentado esa misma acrobacia en años porque es que me caí mal. Cuando tienes una mala caída, lo último que quieres hacer es pensar mucho en la mala caída que has tenido y lo que podría haber pasado. Porque entonces empiezas a traumatizarte. Empiezas a decir, qué mal ha estado esto, qué peligroso es esto, y si hubiese pasado esto, y si hubiese caído con el cuello de otra forma, y si me hubiese hecho paralítico, y te aterrorizas a ti mismo. Cuando puedes tomar esa ruta, o puedes tomar otra ruta, que es tener una mala caída y decir, qué hostia me he dado. Bueno, no ha pasado nada. ¿Qué aprendo de aquí? Que si me caigo, no pasa tanto como pensaba. Bien, luego te da otra vez un poco de respeto. Vale, en cuanto puedas, rescalas la acrobacia. Y te das cuenta de que los sets que toca para hacer la nueva acrobacia no son para aprenderla, son para quitarte el miedo. Y en lugar de pensar, ¿y si hubiese pasado todo esto? Dices, bueno, yo pensaba que si me caía me iba a matar, pero vaya, me he caído y, a ver, me he torcido la cadera y me he tirado una semanita con la cadera un poco floja, pero, oye, no ha pasado más, ya está. Y lo que os quiero transmitir con este vídeo es que eso está en tu mano, que es una decisión consciente de, ante el miedo, ya sea antes de que ocurra o después de que ocurra, tienes capacidad de elegir, tienes capacidad de decir, ¿cómo me voy a tomar esto? ¿Le voy a dar la vuelta o voy a dejar que me coma por dentro? Y es por eso que antes de un examen sonrío, porque antes de un examen puedo tener miedo, puedo tener ansiedad, pero en lugar de eso, decido darle la vuelta y decir, no, esto que estoy sintiendo dentro de mí, esta excitación, este cortisol, esta adrenalina, no es miedo. Son ganas de ir, comérmelo, darlo todo, acabar y decir, lo hemos hecho, punto, fuera, uno más. Vamos progresando en nuestros estudios, sí. Vamos, le voy a demostrar a ese profesor de lo que puedo hacer, cómo funcionan las cosas. Voy a hacerlo lo mejor que pueda. Y me lo voy a quitar. Y si fallo, pero estoy aquí para dar lo mejor. Y lo que sucede es que cuando te tomas las cosas con esa actitud, no solo sufres menos y no te traumatizas para futuros eventos, sino que das lo mejor de ti mismo. Porque lo haces voluntariamente. Y eso cambia totalmente la forma en la que afrontas los miedos en la vida. Porque después vas a ver una chica o una persona que te resulte atractiva en la calle y ese miedo de ir a hablar con ella, vas a notarlo y vas a decir, tengo control aquí. Y vas a decir, esto no es miedo, esto no es pánico, ¿y si me rechaza? Esto es emoción, porque esa persona me resulta atractiva y tengo ganas de ir y conocerla. Porque a lo mejor es interesante, y porque a lo mejor hay report, porque a lo mejor hay buen feeling, y estoy nervioso porque quiero hacerlo ya. Y si pudiera hacerlo un segundo antes, en lugar de esperar aquí a que esa persona deje de hablar por el móvil, lo haría antes porque tengo ganas de conocer a esa persona. Y hacer esos trucos mentales, de reinterpretar lo que tu cerebro te dice, está en tu mano. Y este es solo un ejemplo de muchos otros en los cuales os puedes hacer. Así que os invito a que vayáis por vuestra vida identificando aquellas cosas que os dan miedo, que os producen repulsión. Puede ser algo tan sencillo como probar un alimento nuevo en el cual te da un poco de reparo y dices, es que no me gusta. En lugar de metértelo a la boca para probarlo diciendo, es que no me va a gustar, es que va a ser asqueroso, es que voy a vomitar luego. En lugar de eso voy a decir, voy a probarlo, voy a darle una oportunidad. ¿Qué es lo peor? No me gusta, lo escupo.
y lo haces 2 veces, 3 veces, y lo pruebas, dices, no puede ser tan malo, hay gente que le gusta, no puede ser tan malo, y cambia totalmente cómo te relacionas con el mundo. Y lo que os quiero comunicar otra vez con este vídeo es que está en tu mano interpretar el mundo. Tu mundo, tu realidad, no es objetiva, es subjetiva. Y no solo es subjetiva consciente. Es decir, tú puedes elegir cómo interpretas las señales que recibes del mundo. Así que os animo a que vayáis por vuestra vida identificando aquellos miedos, aquellas cosas que evitáis y las afrontéis con actitud de guerrero, con actitud de ganas, con actitud de exploratoria, con actitud juguetona. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Así que comentadme si habéis sufrido cosas similares o la habéis experimentado cosas similares, o si después de ver este vídeo lo probáis durante un par de semanas y volvéis y me comentáis qué tal ha ido. Un abrazo.